Hola, bienvenidos a mi canal, donde analizamos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en materia penal. Hoy les traigo la decisión 53293 del 14 de octubre del año 2020. Esta decisión es importante porque recoge la postura que hasta ese momento tenía la Corte Suprema de Justicia en materia de reparación integral, decisión que habíamos analizado previamente en el video anterior, el cual les dejo en la descripción para que lo puedan ir a mirar los que no lo hayan visto, y por eso se titula La reparación integral parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. Los hechos del caso son los siguientes. En el año 2014, un sujeto tiene un enfrentamiento con su expareja, al parecer por razones monetarias, y finalmente ese enfrentamiento acaba en golpes físicos. El sujeto es imputado y acusado por parte de la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar, pero en el desarrollo del juicio, en el curso del juicio, la Fiscalía cambia la calificación por lesiones personales. En primera instancia el sujeto es absuelto y en segunda instancia es condenado por el tribunal. Lo importante sucede después de la condena de segunda instancia, porque precisamente su defensa acude en casación y presenta una solicitud de terminación del proceso por reparación integral. El problema adicional que plantea esta decisión es que la víctima no está de acuerdo con lo que se plantea como reparación integral, exige una cifra que es a todas luces desconsiderada frente a sus daños, y lo que hace la defensa es por medio de un perito establecer un valor, consignarlo y le solicita a la Corte en casación que se aplique la figura de terminación por reparación integral que se venía aplicando según los parámetros de la decisión que antes habíamos estudiado. La Corte aprovecha este caso para analizar, recoger esos parámetros y modificar su posición a partir de ese momento. En realidad la Corte dice que no es cierto, como se había indicado en la decisión anterior, que la Ley 906 no tuviese reglamentado la figura de terminación por reparación integral, sino que los parámetros de cada ley son tan distintos entre Ley 600 y Ley 906 que la segunda sí le da una participación más activa a la víctima y que privilegia que el sujeto evite llegar a juicio. Es por eso que la Corte indica que precisamente existen tres escenarios en los cuales la reparación integral se encuentra documentada dentro de la Ley 906, que esto es, primero, la conciliación previa, cuando es requisito de procedibilidad, lo que sabemos aplica para los delitos querellables. Segundo, como una causal de principio de oportunidad que se puede aplicar antes del juicio. Y tercero, en la conciliación post-condena, que básicamente aplica únicamente para poner fin a la reparación integral. El problema con esta posición de la Corte es que va a entender a partir de ella que las posibilidades para aplicar la figura de terminación por reparación integral básicamente se están limitando a dos escenarios. Primero, en los delitos querellables, con la posibilidad de la conciliación previa al juicio para que opere el desistimiento, y segundo, en los delitos en los cuales, si bien no cabría el desistimiento por no tratarse de conductas querellables, se podría aplicar junto con la mediación el principio de oportunidad como forma de terminación del proceso, pero ambos escenarios restringidos o limitados hasta el juicio. Básicamente, en Ley 906 la figura de reparación integral únicamente operaría entonces hasta antes del juicio. Adicionalmente, la Corte indica que precisamente en Ley 906 lo que se pretende es premiar a quien logre evitar el juicio, no quien, habiendo sido condenado, busque reparar a la víctima. Y en segundo lugar, considera que en la Ley 906 el papel de la víctima es mucho más fuerte y mucho más indispensable para estar de acuerdo con estas formas de terminación integral, mientras que en Ley 600, incluso el texto de la ley, permitía que en casos de controversia fuera reemplazada por un perito. Irónicamente, para resolver el caso, la Corte no puede aplicar esta nueva posición porque precisamente reconoce que al haber un cambio de jurisprudencia desfavorable, esta no se puede aplicar a la persona que estaba recurriendo en este caso en casación, y curiosamente termina resolviendo este asunto
permitiendo la posibilidad de que un perito sea quien tase los perjuicios, no el perito que presentó la defensa, sino que la Corte solicita que se asigne un perito neutral, un perito no contratado por la defensa, y que una vez se tasen esos perjuicios y sea reparado, puede aplicar la figura de la reparación integral. El problema con esta decisión es significativo, porque entonces la Corte lo que termina enviando es un mensaje de preferir o de privilegiar el paradigma punitivo o sancionador por el paradigma reparador, porque en últimas las disposiciones como estaban antes del cambio de la jurisprudencia permitían que aún después de una sentencia condenatoria se buscara el acercamiento con la víctima y se permitiera precisamente a través de la reparación integral garantizar los derechos de la víctima y terminar con un proceso penal y una sanción penal que en realidad no revestían ninguna importancia para el sistema penal. Hoy en día, al cerrarle las puertas en el escenario del juicio a la posibilidad de terminar el proceso por reparación integral, la Corte está casi que condenando a la víctima al ejercicio de un incidente de reparación integral sin que el procesado vea efectivo o útil hacer una reparación integral, porque en últimas después de la condena no le va a repercutir en su sanción, y por supuesto haciendo que el escenario de la sanción y de la pena privativa de la libertad sea la consecuencia en este tipo de delitos que en realidad no lo necesitaría. Otra ironía de esta decisión es que la Corte, cuando resolvió con esas reglas de limitar la figura únicamente hasta el escenario de juicio, no se dio cuenta que casos como el que analizó pueden tener una problemática. Si ustedes recuerdan, cuando narré los hechos de este caso, la Fiscalía había imputado y acusado por un delito el cual no admitía reparación integral, que era violencia intrafamiliar. Y solo hasta el juicio se dio cuenta que la calificación jurídica era errónea y que en realidad la condena debía ser por un delito menor que sí admitía esa figura, que era lesiones personales. En un caso como esos, con las reglas actuales de la Corte, el error de calificación habría cercenado la posibilidad de terminarlo por reparación integral, situación que sería abiertamente injusta. Por eso, si bien esta decisión plantea unas nuevas reglas en punto a la reparación integral, conviene estudiarla y analizarla con cuidado, porque creo que existen argumentos suficientes para apartarse de esa decisión. Háganme saber qué piensan ustedes, me gustaría leer en los comentarios qué opinan acerca de esta decisión. Si les gusta el contenido, espero que den like, y si les interesa un poco más saber de esto, que se suscriban y me acompañen en futuros análisis. Igualmente me gustaría leerlos en los comentarios para saber qué decisiones les gustaría que analicemos posteriormente. Chao.